Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro colegio, el Colegio de Ingenieros de Chile, ya sea los que están en forma remota o los que estamos acá. Estamos iniciando esta vez, en esta oportunidad, las charlas que son periódicas de la Comisión de Infraestructura Pública de nuestro colegio. Y en este caso, en esta oportunidad, como primera charla organizada por la comisión, vamos a escuchar sobre el tema la energía entre dos guerras, que se refiere a la guerra en contra del cambio climático y la guerra de Ucrania, que nos afectan en forma paralela y cambian bastante el panorama de la energía, la producción y el uso de la energía en el mundo, digamos, y para nosotros en especial en Latinoamérica. La va a presentar el ingeniero Mauricio Castillo Arizmendi. Él es MBA y tiene varios títulos en distintas partes del mundo y también él ha actuado, ha dado charlas respecto al tema y ha trabajado también en el área de generación de energía en sus actuaciones anteriores, especialmente en la empresa Siglo Coppers. Así que, bueno, habiendo dicho eso, yo los dejo con Mauricio Castillo, con el ingeniero Mauricio Castillo, para que exponga su tema, que vamos a escuchar con atención. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar al Colegio de Ingenieros, representado por sus autoridades y su administración, por permitirnos y ayudarnos a desarrollar este tipo de jornadas. Agradezco a la Comisión de Infraestructura del Colegio, cuyo presidente Luis Pinilla está aquí presente, por haberme distinguido y encomendado realizar esta primera charla técnica del año 2023. También quiero agradecer a todos los presentes y a todos los que se han conectado en forma remota para presenciar esta reflexión en torno a las consecuencias que provocará la invasión de Rusia a Ucrania a la lucha por disminuir el calentamiento global. En esta exposición no analizaremos cuáles son las causas principales que están produciendo un aumento acelerado de la temperatura media de nuestro planeta, pues tendríamos que abarcar en este análisis más de 4.500 millones de años, que excede ampliamente el propósito de esta charla. El resumen de lo que vamos a ver es analizar algunos de los impactos que provocará la invasión que ha sufrido Ucrania por parte de Rusia, al combate global por detener el cambio climático, y se propondrán algunas políticas públicas a los países latinoamericanos encaminadas a transformar esta crisis económica y energética en una oportunidad de desarrollo. Hace más de 30 años se celebró la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, organizada por Naciones Unidas, que dio inicio a las COP, y en ella se estableció que el cambio climático es un problema global, el cual hay que combatir conjuntamente, estableciendo además que este incremento acelerado de la temperatura media en el mundo se debe principalmente a las enormes y crecientes emisiones de gases de efecto invernadero, liderado por el CO2 emitido por la generación y consumo de energía proveniente de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas. ¿Qué pasó en las últimas dos COP, la COP26 y COP27? Y es un acumulativo de compromisos. Se ha establecido que debemos impedir el aumento de la temperatura por sobre los 2 grados Celsius.
y que por encima del nivel preindustrial. Y hay que tener presente que ya se ha incrementado 1,1 grados Celsius. Entonces, se debe esforzar todas las iniciativas políticas de acuerdos para no exceder el 1,5. Eso es lo que las COPs han llegado a concluir. Yo voy a hacer un repaso muy breve de los principales acuerdos que están vigentes. Este es la COP27. Por ejemplo, crear un fondo para ir en ayuda de los países vulnerables que hayan sufrido pérdidas y daños graves provocados por desastres de la naturaleza. También promover la Alianza Mundial para el Desarrollo de Energía Sustentable, que más países la suscriban. También desarrollar un plan de ampliación para que los países más vulnerables puedan adaptarse a las condiciones del cambio climático, con un aporte de $230 millones al año. También se estableció la creación de un comité para efectuar las recomendaciones acerca de cómo alcanzar los financiamientos para esta transición energética. ¿Qué se acordó en la COP26 del año pasado? Yo creo que se acordaron un poco más de elementos. Reducir las emisiones del CO2 en un 45% a fin de alcanzar emisiones netas cero para mediados de siglo. En cuanto a los combustibles, abandonar en forma progresiva el uso de combustibles fósiles y eliminar progresivamente los subsidios ineficientes a estos combustibles. También se acordó cumplir con el financiamiento para la acción climática, que consiste en proporcionar a los países en desarrollo $100 millones al año para poder alcanzar las metas comprometidas. También se acordó eliminar las inversiones en actividades relacionadas con la deforestación. Otro acuerdo es que los 15 países que más emiten metano reduzcan en un 30% dichas emisiones. También que para el año 2040 los vehículos cumplan con emisiones net cero. Se estableció también un financiamiento especial de $8.500 millones al año para Sudáfrica, para que ellos puedan alcanzar la reducción de sus emisiones de CO2. Y que las instituciones que participaron de la COP, los bancos privados y los bancos centrales, reconduzcan miles de millones de dólares para contribuir a alcanzar estas metas de emisiones. Como ven, hay una serie de compromisos establecidos por todos los países que participan de las COPs, y en cada COP se mira a lo que se comprometió antes y se ve que han sido cumplidas no plenamente, y se incentiva que se cumplan esas y se establecen nuevas. Esa es la conducta que ha pasado entre una y otra. Voy a hablar ahora del contexto que existía previo a la invasión de Rusia a Ucrania en el mundo, en Europa principalmente y después en América. En Europa cuenta con una red eléctrica, una interconexión entre países muy desarrollada, que es la más importante del mundo, que le ha permitido el desarrollo de energías renovables no convencionales con mayor velocidad y eficiencia. Esto habla de un mercado eléctrico eficiente y desarrollado. Energía nuclear. Dado la energía nuclear que cuenta Francia, le ha permitido a los restos de los países que están interconectados con Francia reducir la generación nuclear y avanzar en la transición energética con mayor velocidad que el resto. Eso habla de un mercado desarrollado y que tiene emisiones de CO2 bajas y precios competitivos. Dependencia de Rusia. Ante la invasión, la dependencia de gas ruso en 14 países europeos superaba el 50%, y en el caso específico de Finlandia, Georgia y Letonia superaba el 90% de su dependencia con Rusia. Esto habla de una fragilidad geopolítica previo a la guerra. Después, Nord Stream 1 y 2, Rusia
en acuerdo con Alemania, construyó 2 enormes gasoductos. Uno estaba en operación, otro a punto de inaugurarse, y que le permitía haber celebrado unos contratos de una enorme cantidad de gas a Alemania. Y esto habla de una fragilidad geopolítica de Alemania enorme, que fue advertida por la Comunidad Única Europea, sin embargo se siguió adelante. Las metas climáticas, la Unión Europea tiene metas enormes para cumplir el combate contra el cambio climático, y está liderando todos estos esfuerzos, disminuyendo su generación con combustibles fósiles, yendo a la transición energética más rápido. Es decir, está liderando el mundo en su conducta ambiental. ¿Y qué pasa con el financiamiento? Además de estar desarrollándose ellos y avanzando mucho en las renovables no convencionales, también destinaban mucho financiamiento a los países en vía de desarrollo en América Latina o en África. Tenían una conducta, un apoyo enorme a los países en vía de desarrollo. ¿Qué pasaba en la energía antes de la guerra en Ucrania, en América? Estados Unidos y Canadá tienen una interconexión eléctrica que le permite a Estados Unidos recibir los excedentes de energía producida por la hidroelectricidad canadiense. Eso habla de un backup muy importante para poder tener políticas energéticas amigables con el medio ambiente de Estados Unidos en el norte de Estados Unidos. Hidrocarburos. Estados Unidos cuenta con una importante reserva de hidrocarburos que no estaba empleando, que todo el mundo sabe que las tiene ahí previo a la guerra y no las quería usar. Y tiene una capacidad de enfrentar la crisis energética superior a los otros países. Estados Unidos también cuenta con importantes capacidades de generación de energía basada en energías renovables. Gran potencial de desarrollo de energías renovables. ¿Qué pasaba en Latinoamérica con la energía renovable? Latinoamérica, el Caribe, cuenta con enormes recursos para desarrollar energías renovables. Tiene un potencial enorme de desarrollo. Sin embargo, la red eléctrica que cuenta la interconexión latinoamericana es escasa. Hay interconexiones menores y no hay marco regulatorio bien desarrollado, lo que habla de un mercado eléctrico ineficiente y subdesarrollado si lo miramos desde el punto de vista de integración energética en la región. ¿Y qué además sufre Latinoamérica? Lo que todos conocemos, la incerteza jurídica, incerteza política y social para evaluar los riesgos de las inversiones, lo que hace que estos países tengan que obtener financiamientos caros debido a la evaluación de riesgo que hacen los inversionistas. Bueno, ¿qué ha provocado al ambiente de la energía la invasión a Ucrania? Emisiones de CO2. Han aumentado las emisiones de CO2 de los países europeos debido al aumento de la producción de energía termoeléctrica y a gas, porque han sido pragmáticos los europeos, todos los compromisos ambientales están en revisión y se empezaron a flexibilizar, a echar a andar plantas que no estaban funcionando porque estaban en su transición, pero sin embargo la guerra y la incapacidad de recibir suministros de Rusia cambió el paradigma y hay una revisión de eso. Y ha sido cuestionado todas las políticas ambientales que estaban llevando adelante. Energía nuclear y termoeléctrica, el Parlamento Europeo respaldó y consideró ahora, a partir de ahora del año pasado, que la energía nuclear y el gas son amigables con el medio ambiente. Esto causó un impacto enorme en la comunidad internacional. Era algo que ni se podía prever, pero ahora cambiaron de criterio. Eso se llama pragmatismo. Después, exportaciones de España. Han aumentado las exportaciones de España hacia Europa, que antes de la guerra estaban impedidas por Francia. Francia tenía ahí restricciones, le impuso muchas restricciones y estaba con mucho potencial en España y no podía enviar gas. Sin embargo, la guerra le ha permitido a España empezar a exportar. Había una aceleración de los países de la Unión Europea para materializar
la independencia energética con Rusia. Todos hemos visto que la cantidad de recursos, la escasez de gas ya ruso casi es nula, y eso ha hecho la construcción de terminales de gas, adquirir contratos con árabes, con Estados Unidos, lo que yo creo que al término de este año vamos a ver una Unión Europea independizada de Rusia. Y el aumento de precio, obviamente las restricciones de contar con el petróleo y gas ruso y los acuerdos de bloqueo y las sanciones económicas ha hecho que se incrementen los valores de los commodities, principalmente los commodities para generar energía. ¿Qué ha pasado con el combustible ruso? Disminución acelerada del suministro de gas y petróleo de Rusia a Europa, ya lo mencionamos, y lo que le ha obligado a Rusia a buscar nuevos compradores, y China se ha visto beneficiada a comprar combustible a bajo precio, por ejemplo. ¿Qué otro impacto ha provocado? Por ejemplo, Estados Unidos con Venezuela, que veíamos que tenía bloqueos, tenía sanciones, no quería saber nada de Venezuela. Sin embargo, ahora ha revisado sus criterios respecto a los bloqueos y ha abierto una ventana de negociación para poder financiar la infraestructura necesaria para sus yacimientos de petróleo de Venezuela. Hoy día parece que el petróleo no está mal visto, ni hay otro pragmatismo, ¿no? China y Rusia, nuevos acuerdos comerciales entre China y Rusia. Estamos mirando suministros, hidrocarburos rusos y un precio preferente, lo que le mejora la competitividad aún más a China y le pone cuesta arriba al resto del mundo. Oportunidades para Latinoamérica. Yo creo que la reactivación de la explotación de nuevos yacimientos, o no tan nuevos, pero que no se han explotado, como Vaca Muerta en Argentina y otros yacimientos nuevos de Brasil, hace que ahora haya más interés de reactivar esas inversiones y realmente cumplir con desarrollar esa infraestructura para poder emplear esos combustibles fósiles, digamos. La Unión Europea y Medio Oriente aquí también ha sido pragmático, ya la suscripción de nuevos contratos de petróleo y gas con el Medio Oriente. Esto es como, parece que revisaron los criterios de los derechos humanos, de todas las sanciones por países que no son democráticos y todos esos cuestionamientos a la hora de la escasez, se han revisado esos criterios. El petróleo, el aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos y sus exportaciones. Esto ha beneficiado a Estados Unidos. Aparte, sus reservas la está mirando, reactivó, ha aumentado sus cuotas de producción y ha obtenido precios ventajosos con la Unión Europea. Por eso dicen, cuidemos esta guerra que es la única que tenemos. Hay gente que le va bien con la guerra, no a todos le va tan mal. Y la energía renovable, el hidrógeno verde y todas estas iniciativas, ha habido una intensificación en las inversiones de investigación y desarrollo, plantas piloto y acelerar, por fin, obtener combustible sintético, combustible con una huella de carbono mejor. Y eso lo estamos viendo incluso en Chile, los desarrollos en Magallanes y todas estas cosas, se está acelerando. Ahora bien, si uno resume todo esto y dice qué impacto realmente general en el mundo, vemos que muchos de los países, por los altos costos, van a sufrir una desaceleración, una estanflación, o al menos van a dejar de crecer. Sobre todo los países en vía de desarrollo, que no tienen sus propios combustibles, que tienen fragilidad económica, fragilidad social, política, son los que más se van a ver afectados por el aumento de los precios y las restricciones de los combustibles. También los países europeos van a reorientar sus financiamientos porque algunas tareas tienen que completar su infraestructura, la independencia energética y financiar esa transición energética muy rápido con la investigación y desarrollo. Eso hace que cuando está a la disposición de financiar a los países en vía de desarrollo, Latinoamérica, África y los países, hoy día va a haber menos disponibilidad porque los recursos están más focalizados hacia sus propias necesidades. Un segundo.
se reincorporarán a las matrices energéticas la generación nuclear, la generación a gas, e incluso hemos visto yacimientos a carbón que se están explotando nuevamente para generar a carbón, una cosa que era ficción hace un año atrás. Y algunos países europeos, los más cercanos a la crisis, van a sufrir desabastecimiento, restricciones de energía, de modo que se van a ver más afectados, como lo que está pasando con Alemania. Y finalmente, hay alguien que gana, China, que tiene acuerdos de combustible más baratos, tiene producción de materiales, de tecnología renovable, está neutral, y el que se está beneficiando de este término de la globalización. Término temporal, no sé, ojalá que se retorne, pero temporalmente ya no está la globalización total y se ha separado Unión Europea, OTAN de Rusia. Eso es lo que ocurrió, ese era el contexto, esos eran los acuerdos y los impactos que han provocado. Ahora yo voy a recordar algunas cosas y las voy a intentar demostrar en las láminas que vienen. Por ejemplo, el desarrollo económico, los gases de efecto invernadero y el consumo, cómo están relacionados con el PGB. Por ejemplo, hay el desarrollo económico tiene una directa relación con el consumo de energía per cápita. Lo vamos a mirar más adelante. Existe una correlación directa en el desarrollo industrial y las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, el que tiene mayor desarrollo industrial genera más emisiones de efecto invernadero. Lo vamos a intentar demostrar en las láminas que vienen. Estados Unidos consume 4,4 veces per cápita más que Latinoamérica y la Unión Europea consume 2,2 veces más que lo que consume un habitante latinoamericano. Existe una correlación directa con la calidad de la infraestructura y el crecimiento económico. Es decir, los que tienen mejor calidad de infraestructura, la tienen al día, tienen ingresos per cápita superiores. Parece perogrullo, pero hay gente que no cree. Lo vamos a mirar. Y la transición energética que venimos conversando hace 30 años y todos los compromisos ambientales, lo que ha ocurrido finalmente después de 30 años de estar en estos temas es que no se ha cumplido todos los compromisos, no se han llegado a las metas que se han establecido y la conducta no ha variado sustancialmente. Vamos a lo primero. Aquí vemos un gráfico que muestra el consumo de energía por un lado versus el ingreso per cápita. Y vemos que los países más desarrollados los vemos con ingresos cerca de los $50.000 por persona, están consumiendo de 40 megawatt hora a 70 megawatt hora. Los países subdesarrollados consumen per cápita mucho menor. Es decir, podríamos decir en esta lámina concluir que un síntoma de pobreza o un síntoma de país subdesarrollado quiere decir que consume menos energía. O sea, sería interesante pensar que si queremos buscar el desarrollo, deberíamos propender a consumir más energía. ¿Por qué? Porque tenemos más fabricación, más valor agregado a los productos, tenemos mejor logística, transportamos más carga con energía y todo. Chile se encuentra ahí a $25.000 aproximadamente y si uno ve la distancia que tenemos con ingreso y con consumo con, no sé, con Estados Unidos o con Corea del Sur, es enorme. Entonces, esta lámina pretende demostrar que tenemos que propender a consumir más energía, de buena manera, sustentable y todo, pero más. Transportar carga con ferrocarriles eléctricos, tener más transporte eléctrico en las ciudades, tenemos más energía para calefaccionar, dejar la madera, pero consumir más energía, no al revés. Aquí, esta lámina pretende mostrar, una lámina actualizada al año 2021, que pretende
mostrar la correlación que existe entre el desarrollo industrial o el desarrollo y las emisiones de CO2. Si uno ve Estados Unidos está muy, muy oscuro ahí, y Rusia, parte de China, Europa, son países que están desarrollados, países que tienen mucha industria y que son los causantes de las mayores emisiones del mundo por persona. Es claro. Entonces, cuando uno va a firmar un acuerdo, yo creo que aquí hay que pensar quién debe hacer los mayores esfuerzos, los que contaminan más, y no los que contaminan menos. Pero entonces hay una reflexión que hacer ante estos acuerdos internacionales tan generales. Vemos que consumen más energía y que emiten más CO2. Aquí esta lámina muestra un poco el consumo de energía per cápita en la región, y está dividido por continente, y vemos que Estados Unidos, ahí en verde arriba, es 4,4 veces lo que hace Latinoamérica, y lo que hace Europa es 2,2 veces. De este gráfico se extrae eso. La única disminución que hay es producto de la pandemia, que se dejó de consumir tanta energía, pero es un salto que no muestra una tendencia, sino una singularidad provocada por la pandemia. Aquí quería mostrar lo que existe en respecto de la calidad de la infraestructura. Hay el Global Quality Index respecto de la infraestructura, muestra que existe una correlación directa entre los ingresos de los per cápita versus la calidad de la infraestructura, lo que hablábamos antes. Todos los países desarrollados que tienen ingresos per cápita sobre 30.000 hacia arriba son los que tienen los mejores índices de infraestructura. Vale decir que si queremos obtener el desarrollo, tenemos que poner énfasis en cumplir, las brechas que tenemos en la infraestructura. Y esto es lo que conversábamos antes. Aquí está cómo se ha evolucionado la generación de energía en estos últimos años, del 2000 hasta ahora, y vemos que el gas, el petróleo, las energías tradicionales han seguido consumiéndose, han seguido produciéndose con esos combustibles, y lo que ha venido a hacer la energía renovable es a completar el adicional de demanda. O sea, va creciendo y vamos aportando más energía, pero no se ha ido reemplazando. Eso es lo que muestra esto, a pesar de todos los esfuerzos que han habido. Sí, de alguna manera podríamos decir que el gran cambio, el cambio dependiente, la singularidad debería producirse por cambios tecnológicos como el hidrógeno verde, el almacenamiento con litio y otras cosas que efectivamente permitan tener un combustible a bajo precio, con bajas emisiones, y que realmente sea la alternativa para reemplazar las energías tradicionales, que por ahora no lo han demostrado. Aquí las proyecciones. Este gráfico pretende mostrar cómo se han comportado las emisiones de CO2 en el último tiempo, y qué ocurriría si siguiéramos igual con el desempeño actual. Ocurriría esa línea azul, la que está superior, no pasarían grandes cambios, y no alcanzaríamos las metas de limitar hasta 1,5 grados Celsius, porque no va a alcanzar eso. Si nos basamos en los anuncios, en las promesas, esa línea de salmón que hay ahí, podríamos bajar un poco, no mucho, lo que habíamos partido en la época de los primeros compromisos ambientales, pero son las promesas y los anuncios. Pero si tuviéramos un desempeño realmente como lo que aspiramos, podríamos llegar a reducir sustancialmente las emisiones de CO2. Y en el sueño es que nuestra conducta sea con emisiones cero. Podríamos alcanzar al año 2050 cero emisiones. Pero entonces lo que estamos viendo es que la tendencia es que no cambie nada, mucho, si es que las promesas y los compromisos no se cumplen. Entonces, hechos y no discurso. Se ha comprobado que las economías desarrolladas o industrializadas han optado por ser pragmáticos a la hora de enfrentar los problemas graves que le han ocasionado la guerra. Han cambiado su conducta con los bloqueos, han cambiado sus conductas con considerar energías que antes eran no amigables con el medio ambiente, ahora son más amigables con el medio ambiente.
Entonces, lo que nos ha demostrado la economía desarrollada es que ellos en sus dificultades optan por lo pragmático y no lo ideológico, no respetar los acuerdos. Por eso, valía la pena que en todas estas cumbres los países latinoamericanos o los países subdesarrollados tuvieran enfrente o tuvieran conciencia de que imponerse restricciones más que no consideran que somos países que consumimos menos energía, que emitimos menos CO2, que estamos subdesarrollados porque no tenemos energía, que nos pongamos restricciones iguales que las que un país como Alemania o Estados Unidos o Canadá o Corea del Sur. Los que tienen que más aportar per cápita y los que tienen que más aportar por emisiones son los países desarrollados. A nosotros nos deberíamos propender a buscar la manera de consumir más energía, si queremos alcanzar el desarrollo. Ya demostramos que lo anterior es que hay una relación directa con la calidad de la infraestructura. Se dice que habría que gastar por los próximos 30 años 300.000 millones de dólares al año toda Latinoamérica por ponerse al día, o un 5% del PIB de cada país. Sin embargo, hay muchos países que están bajo el 1 o el 2. Es una brecha que se nos va agrandando todos los años. Entonces, tenemos que llegar a la convicción que si queremos alcanzar el desarrollo es promover la inversión en infraestructura. Entonces, hace imprescindible que tengamos una mirada tanto sustentable, que todos buscamos, pero que tenga una conexión con el desarrollo económico. Tenemos que buscar esa manera de desarrollarnos, pero no podemos resignarnos a que haya una imposiciones sin reflexión en estas materias, porque lo que vamos a provocar es seguir manteniendo gente bajo la línea de pobreza, teniendo insuficiencia en la infraestructura y postergando las demandas sociales que existen. Entonces, finalmente, las recomendaciones en esta crisis serían diseñar la gobernanza, el marco legal, político, social y ambiental para celebrar contratos basados en alianzas público-privadas para desarrollar con eficacia y celeridad las inversiones en infraestructura, en generación, en transmisión, en distribución, cuando hablamos de energía, pero la otra infraestructura también. Yo quería mencionar que se están celebrando, estamos llegando a los 30 años cuando Chile partió con sus primeras PPP, primeras alianzas público-privadas, que han sido exitosas y modelo para otros países en Latinoamérica. En Brasil, y con eso se consiguió hacer una inversión de 25.000 millones de dólares que el Estado no tenía para obras viales, para hospitales, para una serie de cosas, que han sido súper virtuosas y que requieren mejorar tal vez algunos aspectos en el marco legal, pero que han sido exitosas. Brasil también tiene algo, hace como 30 años mejoró su legislación y permitió el arribo de inversiones privadas, y han podido construir más de 300.000 kilómetros de línea de alta tensión, interconectar el Gran Brasil, y por el enorme tamaño no existe otra posibilidad de pelear contra la pobreza o aumentar su capacidad, disminuir los costos logísticos y alcanzar el desarrollo. Entonces, la primera recomendación es mirar de buena manera las inyecciones de capital privado en alianza con el sector público. Eso que ha estado denostado por algunos, yo creo que hay que posicionarlo nuevamente, porque los países subdesarrollados no tienen recursos, tienen que atender la salud, la educación, otras demandas sociales, y no tienen para ponerse al día con la infraestructura. Entonces, si vamos a esperar tener recursos suficientes, no lo vamos a alcanzar nunca, y por eso las inversiones privadas son vitales. Desarrollar una alianza estratégica entre los países latinoamericanos para promover la interconexión. Cuando hablábamos que Europa la pilla con una interconexión muy desarrollada, pueden cambiar módulos de energía de un país a otro, y por ejemplo Francia generando nuclear y yo puedo apagar mis plantas nucleares, lo equivalente que podríamos hacer en Latinoamérica es que si tenemos un marco legal, si tenemos infraestructura, si se respetan los acuerdos entre los países, podríamos aprovechar, por ejemplo, la energía hidroeléctrica y eólica del Brasil, cuando tiene excedente, o el gas argentino y de Bolivia,
solar y eólico de Chile, y así sucesivamente. Todos tenemos recursos distintos y algunos distintos usos horarios, y hay excedente en cada momento, y con una red eléctrica inteligente, bien regulada y segura, con respaldo, se podría dejar de incrementar energía de respaldo, obtener buenos precios y hacer una transición energética más rápida y más efectiva, con menos recursos. También es el momento y no hay que esperar. Creo que lo que decíamos antes, la única manera de cambiar la curva de desempeño de las emisiones de CO2 y las transiciones energéticas es incorporar nueva tecnología. El hidrógeno verde, por ejemplo, o el mercado del litio para el almacenamiento de energía son vitales, y por eso destinar recursos de verdad en investigación y desarrollo, hacer alianzas estratégicas público-privada, de modo de que esa industria esté desarrollada y seamos referente mundial para resolver temas energéticos. Y eso está todo en Latinoamérica para hacerlo. Chile es uno de ellos. Así que promover eso es vital. Hay otra cosa que ha dificultado los acuerdos internacionales para poder hacer interconexiones o para poder hacer proyectos que son bilaterales o multilaterales, es que cada país latinoamericano tiene sus normas, tiene sus formas de desarrollar su infraestructura, y otros países, para poder resolver eso, han uniformado, se han puesto de acuerdo y han mejorado esos aspectos que ha facilitado la inversión en estos proyectos multilaterales. Proponer en algunos sectores, eso va a ayudar a la interconexión de la cual hablábamos. Bueno, poco tiempo más, 1/3 del planeta va a estar en Asia-Pacífico, y América Latina mira hacia Asia-Pacífico. Si nosotros mejoramos nuestra infraestructura, nuestra logística, los costos de energía los bajamos, somos sustentables y podemos tener una mirada hacia Asia-Pacífico que nos potenciaría mucho. Bueno, y establecer alianzas estratégicas con todos los stakeholders que son incumbentes en este tema, los públicos, la academia, los gremios, y robustecer esa alianza a nivel latinoamericano, que no sean islas y que resuelven sus propios problemas, ni estamos descubriendo la máquina a vapor de nuevo. Si es la cooperación virtuosa, eso hace que se acelere mucho el resolver materias tan claves como las que estamos hablando. A eso me quería referir un poco, tal vez fue un poco rápido, pero lo que en definitiva la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado que se reacomoden, surjan urgencias y oportunidades. Latinoamérica no puede seguir esperando que los sigan subvencionando, ayudando, tiene que tomar un liderazgo en lo que tiene. Tiene recursos naturales, tiene una población joven, tenemos una misma cultura, podemos establecer alianzas que nos potencien y permitir que nos pongamos al día en la infraestructura necesaria. Es posible, hay casos de éxito que se pueden copiar. Chile lo tiene en las vías públicas, o en la autopista, Brasil en la red eléctrica, y así sucesivamente, casos que se pueden ampliar y finalmente traducir esta escasez de recursos, de financiamiento, de energía, de commodity, en una oportunidad para poner al día a Latinoamérica. Eso es lo que quería plantear. Muchas gracias. Por favor, si quiere preguntar, encantado. Mauricio, muchísimas gracias por la interesante exposición. Un punto que siempre hay que tener cuidado, hablamos de estrategia y sobre todo lo último que mencionaste, se me está confundiendo el concepto de energía con electricidad. Cuando estamos hablando de transmisión, estamos hablando de electricidad.
Y la electricidad en Chile es solo el 22% de la energía final que usamos. Sí. Entonces, los combustibles son muchísimo más importantes, ¿no es cierto?, en el punto de vista de energía. Entonces, a veces se nos nubla un poco la visión, porque estamos pensando en electricidad. Yo no sé por qué se ven en empresas muy interesantes, no sé por qué, pero por ejemplo, nosotros dependemos aquí en Chile, obviamente, de los combustibles fósiles que importamos. Es una pena, ¿eh? Y nos estamos gastando un platal. Siempre nos hemos gastado. Yo no tengo las últimas cifras, y esa es mi pregunta. El año 2019 nosotros gastamos 10.400 millones de dólares en importar combustibles fósiles para literalmente quemarlos acá. ¿Ya? Y producimos CO2. ¿En cuánto nos ha afectado esta tremenda subida de precios? Yo creo que ahora estamos más o menos estables, pero en cuanto al erario nacional, ¿qué hoyo nos hizo esta guerra? ¿No es cierto?, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuánto más hemos tenido que pagar por nuestros combustibles fósiles que lo que hacíamos antes? Porque las renovables son bien bonitas, pero tienen graves problemas, ¿cierto? Están en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Entonces, mientras no hagamos almacenamiento acá de la parte eléctrica, estamos sonados. Y ya vemos que hay empresas eléctricas que se van de espalda porque no pueden vender su electricidad fotovoltaica a mediodía. Nadie quiere vender ampolletas a mediodía. Entonces, hasta que no hagamos almacenamiento de electricidad, ya sea como hidrógeno verde, en batería, pumped hydro storage, lo que sea, no vamos a avanzar en energías renovables porque son molestas para el sistema eléctrico. ¿No es cierto? Son intermitentes, son realmente difíciles de manejar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo hacemos cuánta plata nos ha costado esta guerra a nosotros? ¿Y qué hacemos para domesticar las energías renovables, ¿no es cierto?, en su intermitencia y en su transmisión, porque va a tener que transportarla. Sí, no, interesante la pregunta. Y efectivamente, cuando hablamos de energía y el consumo y la afectación, uno piensa en el consumo de energía, pero cuando uno ve el transporte público, cuando ve el transporte de carga, cuando ve lo que consumen las ciudades, se da cuenta que el problema no está en estos consumos menores y efectivamente distraemos la mirada. Yo creo que, no tengo el número de cuánto nos ha afectado, pero si uno ve el barril cuando conversábamos y uno hablaba 30, 40, y cuando se acerca al 100, triplica o 2,5 veces más de lo que te está pagando el mercado, hace un daño enorme a Chile. Pero un daño doble, porque emito más, quemo más y gasto más. Entonces, y ahí la clave cuando hablamos de la energía renovable, efectivamente están en lugares que no son apropiados, porque no están en cualquier lado, lamentablemente. Y ahí cuando la escasez de transmisión, por ejemplo, cuando no hay una transmisión que dé resolución y poder transportar esos bloques de energía a lugares donde sí pueden ser consumidos, tal vez en nuestro país o en otro lugar, pero para eso hay que ponerse al día en la transmisión. Entonces, nos llenamos de energía renovable en el norte y la mitad está sin poder vender su energía. Y eso es así. ¿Qué nos pasa? Almacenamiento. Por eso cuando nos demoramos un año en pensar qué vamos a hacer con el litio, en vez de estar pensando tanto, dice, oye, si la industria del litio hay que desarrollarla ya con inversión público-privada, almacenamiento, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de energía renovable, y esto es un gran debate, la gente cree que la energía hidráulica no es renovable, la que hizo grande a Chile, la que le dio enormes beneficios. Entonces, ¿por qué la energía hidroeléctrica y el Brasil mantiene más de la mitad de la matriz energética? Es energía renovable. No emite CO2, permite unidades de respaldo para que cuando las energías renovables no convencionales no pueden surtir energía, se usa la energía hidroeléctrica. Entonces yo creo que es una combinación, es mirar los paradigmas, revisarlo y cambiarlo, ajustarlo. Yo creo que el almacenamiento es vital, en la industria del litio, el hidrógeno verde, ponerse al día, con eso más aceleradamente, y eso no lo hace un sector, son todos los stakeholders incumbentes. Y como en todas las tecnologías que salen adelante, requieren un periodo de beneficiarlas de algún modo, darle certeza jurídica, darle algo de subvención, ponerlas de pie también, es una política pública. Entonces yo coincido, pero no hay que demonizar ciertas energías como la hidráulica. Yo creo que hay que remirar, porque Europa, me parece que entre el 80 y el 85% de los recursos hidroeléctricos están aprovechados. Y ahora, de gran tamaño, en Chile no sé si llegamos
ese número no lo tengo, pero por ahí aprovechamos un 25, un 30% de los recursos hidrológicos. Entonces, yo creo que hay que remirar esto y conducirnos de buena manera, cumplir la línea de transmisión que se requieren, trabajar en el almacenamiento, en el hidrógeno verde y la industria del litio. Y eso podría ser. Sorprende un poco que todo esto del hidrógeno verde lo estemos haciendo allá en Tierra del Fuego y no aquí en las zonas donde hay viento y está el consumo. ¿Por qué se está yendo hacia allá cuando transportar hidrógeno es carísimo? Se mueve a menos 200 grados, ¿no es cierto? En barcos muy especiales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se está haciendo allá en el sur y no en los puntos de consumo? Sí, es increíble, hay como 6 o 7 iniciativas en Magallanes, y cuando uno pregunta por qué, las primeras respuestas no son mías, son respuestas de los incumbentes, necesitamos energía barata. En Magallanes se dice que el recurso eólico, los vientos permanentes, con un factor de planta muy beneficioso, haría que uno consumiera energía muy a bajo costo. También se necesita agua y desalar agua con un costo de energía bajo. Y se necesita una serie de logística. Entonces, parte de la explicación es decir, puedo producir hidrógeno verde donde hay energía de bajo costo. En el extremo sur o en el norte, cerca del agua. A lo mejor aquí hay alguna explicación. Sí, le puedo contar cortito. A ver, en los precios de la electricidad, y por eso siempre insisto en eso, la electricidad en el norte fotovoltaica es muy barata. El problema es que no hay de noche. El viento patagónico anda día y noche. Entonces, estamos de acuerdo que el valor, el levelized cost of energy, o sea, el kilowatt hora fotovoltaico más barato, ¿no es cierto? El eólico un poco más caro. Pero acuérdense que estamos hablando de energía, no de potencia. Entonces tengo que multiplicar la potencia por el tiempo, factor de planta. Y ahí es donde gana lejos el viento constante en la Patagonia. Por lo tanto, el costo del hidrógeno es más barato en la Patagonia que en el norte. Ahora, el problema que tenemos es cómo sacar el viento de la Patagonia a otro lado. Sí. Y ahí es donde se nos complica un poco la cosa porque pasamos a toda una industria química. Yo el viento no lo puedo meter en un barco, tengo que meterlo en forma molécula. Y es el hidrógeno. Ojo que el hidrógeno es una forma de almacenamiento de electricidad renovable, nada más. Sí. Eso lo puedo poner flexible en un barco y lo puedo exportar a donde quiera. Un pump hydro storage no es fácil de moverlo porque tengo el cerro, las baterías tampoco no son fáciles de mover. Así que son diferentes formas de almacenar energía renovable. Eso es lo que estamos haciendo con el hidrógeno. Entonces, simplemente los números dan mejores en la Patagonia que en el norte. Sí. Dan mejores. O sea, el costo nivelado del hidrógeno más bajo en Patagonia, simplemente porque tiene un factor de planta de 50 hasta 70%. Sí. En cambio, fotovoltaico, si tenemos suerte, es 35%. Sí. Esa es la diferencia. Es así. Bueno, Estimados, el señor Vladimir Sagredo tiene levantada la mano virtual. Ya. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Buenas tardes. Felicitaciones por su exposición. Muchas gracias. Es un tema que pareciera que recién está floreciendo, ¿no? Y apareciendo en la realidad chilena. Aunque debo reconocer que hace bastante tiempo que hay discusiones de esto con el almacenamiento, la producción de energía, el cambio climático, etcétera, etcétera, pero no, como que los ingenieros no lo hemos sopesado muy a fondo, ¿no? Mi pregunta va a lo siguiente. Todo proceso tiene externalidades desde el punto de vista productivo y por supuesto desde el punto de vista económico. Un ejemplo es la minería hoy día en que tenemos bastantes problemas. No ocurre en otra industria como, no sé, la producción de salmón, por ejemplo, estamos metidos en un lío. Entonces, cuando hablamos del hidrógeno verde,
hablamos de las otras técnicas de energía eólica. No he encontrado yo una evaluación, si es que está por ahí pido disculpas, ¿no?, seria de las externalidades que podría producir, y una evaluación de tipo económico-social. Entonces, mi conclusión se la voy a dar a conocer para que también la considere usted en la respuesta, es que las universidades y la formación de nuestros profesionales están tomando en cuenta esto que ya viene varios años, o simplemente caemos en una cuestión descriptiva de tipo teórico, pero no pragmático como usted lo planteó. Aunque el pragmatismo a veces conduce a cometer horrores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Agradezco su pregunta, su interés y la participación. Yo creo que es más fácil escuchar pesimismo que optimismo. Sin embargo, me gustaría decir que hace 30 años ni siquiera estaríamos hablando de impacto, no tendríamos marcos reguladores, no tendríamos evaluación de impacto ambiental, no tendríamos la institucionalidad. Y no solo Chile, digo el mundo. Y lo que ha ocurrido progresivamente es que se ha tomado conciencia de los daños ambientales y la reorientación que ha habido en la industria y la conciencia de los países para otorgar permiso, solo ha ido incrementando el interés porque los impactos que siempre van a haber sean lo menor posible y que las externalidades sean lo menor dañino posible. Y si la hay, que haya compensaciones que resuelvan parcialmente ello. Entonces yo creo que no hay que mirar una mirada pesimista, no estamos en la revolución industrial, cuando uno contaminaba como quería, no. Lo que ha ocurrido al revés, ha ido incrementándose cada vez las restricciones a la iniciativa, a la infraestructura. Pero ahí yo quería detener. Yo creo que las universidades, que son el lugar donde se reflexiona permanentemente, sí están dando herramientas de cómo se mide, cómo se cuantifican, qué hacer cada iniciativa, y están adelante en este tema, pero hay que conectarla también con la realidad. Porque cuando uno pasa el umbral de sobreideologización, sin datos, sin números, decir, oiga, ¿sabe qué? Para no impactar nada, hay gente que promueve que cambiemos la sociedad entera y nos volvamos a las cavernas, a los bosques, y así no impactamos nada. Cualquier acción humana va a impactar, pero con más ciencia, con más inteligencia, con más saber acumulado, desde que hay conciencia, lo que hay que hacer es, con más herramientas tecnológicas, con más saber, con más mediciones, es buscar soluciones. De ninguna manera dejar de seguir desarrollándose de buena manera. Entonces yo creo que sí es un debate que cada vez uno ve niños de 5 años hablando de temas ambientales, eso no lo veía hace 10 años atrás o 20 años atrás, nunca. Así que hay conciencia, se está estudiando, hay una buena noticia, sí. Lo que creo que no hay conciencia, o se ha ido perdiendo, las generaciones nuevas, es que cómo llegamos acá, desde la revolución industrial a donde estamos, y pensar que todo lo que se hizo atrás está malo, entonces, y repudiar todo avance y progreso. No, ahí yo creo que renovar los votos y decir, por ejemplo, Chile en los últimos 40 años ha reducido la pobreza del 50% al 8%. El mundo lo ha reducido. China ha reducido 350 millones de pobres por infraestructura, por mejorar la agua, el alcantarillado, la energía. Entonces, no podemos denostar el progreso humano y decir que todo lo hacemos mal y lo dañamos. Yo creo que no. Y, como decía, tenemos que alcanzar el desarrollo de forma sostenible, sustentable en el tiempo, para el mayor bien de la sociedad. Pero tenemos males que no hemos llegado a resolver. La pobreza extrema no la hemos resuelto en el planeta, la hambruna, y ahora estos efectos del impacto ambiental, pero lo tenemos que hacer con recursos, con industria, con crecimiento económico, con infraestructura. Así que el llamado es respetar el medio ambiente, siempre pensar en él, mitigar las acciones humanas de la mejor forma, pero no dejar de progresar y crecer. Esa es mi respuesta. ¿Hay otra pregunta? Gracias. El señor Cristian Molina. Don Cristian. ¿Me escucha? No sé si me Sí, escucharán. perfecto. Ya, disculpe. Excelente presentación. Sin embargo, ahí no sé si
escuché básicamente por el tema hidroeléctrico, sí, efectivamente, bueno, hay que hacer una resumida como es la matriz energética en Chile. Vamos por parte de Chile, básicamente voy a hablar. Aquí en Chile nos ha hablado el tema de la sequía que está produciendo como nación. Y de hecho, en la parte hidroeléctrica se había afectado el tema de la matriz energética, sin considerar que en Chile está la matriz energética, básicamente como se está generando es, y aunque no le crea, es a través de carbón, de gas y diésel. Entonces, sabemos que tenemos un compromiso para bajar esas emisiones, pero yo veo que se está avanzando lento, a pesar que se ha cerrado hartas centrales, digamos, no hartas centrales, se está cerrando de a poco las centrales de carbón, pero yo creo que Chile no está todavía, en cierta manera, con ese avance para poder cerrar tantas centrales de carbón. Yo me estoy hablando por el tema de la medioambiental. Y lo otro es que como recurso tenemos el gas, que el gas por lo general lo traen de afuera. Y si tenemos tanta energía renovable, también la transmisión hace que también se colapse y que no haya inversión por ese aspecto. Entonces, mi pregunta va más allá que como plan de, digamos, como para fomentar el tema de poder, del tema del almacenamiento, como era el título, ¿no será, digamos, factible que por parte del gobierno financie más la activación del almacenamiento para que tengamos algo para poder suplementar todo eso que se pretende retirar el tema del carbón o el gas, digamos, a futuro? Porque supuestamente el gas iba a ser como el tema de transición, pero veo que a medida que pasa el tiempo, con todas las inflaciones que hay y toda la guerra que está produciendo, ha aumentado el precio. Entonces, ahí va mi pregunta. O no sé si se me entiende. Sí, O sea, se entiende un poco. Voy a tratar de interpretar, pero voy a hacerme cargo de algunas preguntas. Se aseveraba que no estamos avanzando mucho en la descarbonización de Chile. Me parece que no es así. Todas las empresas generadoras de energía tienen compromiso muy claro, explícito y plazos para terminar de cerrar su generación con carbón. Y la han ido anticipando incluso. Yo creo que Chile va avanzando en eso. Va bien. Estaba hablando de la generación con carbón. Engie, Colbún y todas las empresas grandes generadoras que tenían plantas, ya a nivel global y local tienen un compromiso estricto de terminar con esa generación, y eso se ha ido cumpliendo incluso aceleradamente. Así que no tengo la misma visión. Respecto de la sequía, efectivamente, Chile lleva 13, 14 años con una sequía enorme. Lo que estoy diciendo es que hay recursos aún hidroeléctricos que podrían ser usados como unidad de respaldo y con una buena evaluación de impacto ambiental, con mitigación ambiental, no dejarlas de considerar como un gran aporte a la materia energética. Han brindado por años muchos beneficios a la generación de energía. Lo otro, el gas. Yo acabo de ver el gas, que también se habla muy mal del gas. Europa, un país desarrollado que tiene las más altas exigencias, hoy día ven la generación nuclear y gas la ven amigable con el medio ambiente. Si uno analiza las emisiones de la generación de ciclos combinados con gas, son de bajas emisiones. Las tecnologías han alcanzado un enorme desempeño, buenos factores de planta, bajas emisiones. Yo creo que hay que cerrar las válvulas o cerrar las generaciones cuando demuestre que hay una alternativa que es mejor, con menos emisiones, sin necesidad de intermitencia, con buenos factores de planta, con bajas emisiones. Si logramos encontrar eso, perfecto, cerremos todo, pero yo creo que abandonar el gas hoy día es inviable. También el tema de cuando se habló de la energía renovable, Chile, pues dice, oye, no, Chile ha sido mirado como un referente en la evolución del desarrollo de energía renovable. Yo creo que tenemos un desarrollo mayor que en la región, sobrepoblamos, y lo que acabamos de hablar, sobrepoblamos con tanto entusiasmo que nos pasamos de la exigencia, y al sobrepoblar con tanto, no nos pusimos al día con la transmisión ni la regulación. Y hay muchas iniciativas que están no siendo viables económicamente y financieramente, porque hay muchas horas del día que reciben cero remuneración. Nadie quiere su energía. Entonces, yo creo que no. Y lo cuarto que escuché, esto de yo soy muy
poco partidario de las subvenciones, sin embargo hay que hacerlas cuando hay que proveer energía, o sea, tecnologías nuevas o iniciativas. Pero cuando uno habla que el Estado, estamos hablando de que el Estado somos todos nosotros, que nosotros pongamos los recursos para que se haga la iniciativa. Hay que focalizarlo. Yo creo que son más virtuosas las alianzas público-privadas, tienen mayores flexibilidades, mayor rapidez, mayor desempeño, mejor cuando están combinadas las dos. Yo creo que hay que dar una certeza jurídica, una alianza público-privada y mezclar ambas para poder producir virtuosos desarrollos. Hay otra pregunta. Don Miguel Roper está en línea. Buenas tardes. Hola Mauricio, buenas tardes, muchas gracias. Felicitaciones por la interesantísima conferencia. Muchas gracias, Miguel. Según lo que has estudiado, ¿cuál es la recomendación de inversión en infraestructura pública para un país como Chile en relación al PIB? Me imagino, tal como lo explicaste en la conferencia, la importancia del desarrollo de infraestructura pública es fundamental para desarrollar este país. ¿Hay alguna recomendación asociada al monto de inversión anual en esta área que sume lo privado y lo público? Sí, quería decir, el BID ha hecho muchos estudios. Yo me acuerdo de haber estado en la Cumbre de la América en Lima y se hablaba de que la región tiene que ir sobre el 5% del PIB de inversión anual durante 30 años. Es una conducta general, es un monto altísimo. Si uno le va a exigir a las arcas fiscales que lo hagan, no lo va a poder hacer. Si no tenemos hospitales, nos faltan cárceles, nos falta educación. Entonces ahí esa exigencia, que es un número que puede ser otro, pero cercano a ese o superior, es sí, efectivamente 5% del PIB, pero no tiene por qué ser directamente inversión pública directa, sino con una alianza público-privada, como los 25.000 millones de dólares que se hicieron estos 30 años. Entonces, y lo otro, voy a poner un ejemplo. El año 2022 habían planeado hacer 12 o 13 concesiones por 5.000 millones de dólares. ¿Cuántas se hicieron? No se hizo ninguna. Es un tremendo mala noticia. ¿Por qué? Para la generación de empleo, para el dinamismo de la economía, para mejorar en el ranking de infraestructura y para superar la pobreza. Entonces, cuando hablamos, y discúlpenme, pero cuando hablamos que queremos superar la pobreza, no se trata de más bono marzo, más incentivos para no sé qué, que da un bono acá, un bono allá. No, no. La dignidad de las personas es cuando ellas pueden contar con su trabajo, y para contar con su trabajo deben haber industria, empleo. Y eso se consigue con infraestructura adecuada. No hay ningún ejemplo de un país desarrollado que lo haya hecho sin infraestructura. Entonces es vital que la infraestructura se haga. No podemos seguir esperando. Esperamos que el 2023, que hay otros 5.000 millones de dólares de proyectos con licitaciones para hacer concesiones públicas, se ejecuten. Ya tenemos 5.000 de brecha, vamos a llegar a los 10.000. Ojalá que se ejecuten para poder alcanzar las metas del desarrollo que Chile quiere. Así que más energía, más infraestructura es una obligación, yo creo, ética de todos nosotros, porque es la única manera de salir al desarrollo. ¿Hay más consultas? En este momento no tenemos más consultas virtuales. Bueno, yo quiero aprovechar de agradecer la presencia de las personas que están aquí en el auditorio, también todos los que se conectaron, el interés. Pido disculpas si me faltaron temas o no los traté de buena manera, pero quiero recordar que este es el inicio de las conferencias técnicas de la Comisión de Infraestructura. Aquí está nuestro presidente Luis Pinilla, que vamos a impulsar durante todo el año, y queremos tratar temas como estos, de interés público, y donde los ingenieros queremos aportar desde la técnica, desde el conocimiento, desde los números, de los datos, no desde ¿cómo se llama?, de solo pensamientos que no están anclados en el saber acumulado. Así que muchas gracias a todos y espero verlos en la próxima conferencia, que me parece va a ser de recurso hídrico en Chile. Así que muchas gracias.